Hola, ¿cómo estás? Hoy te explicaré qué son los grupos de pertenencia, sus características, importancia y te daré varios ejemplos. Los grupos de pertenencia son aquellos grupos sociales de los cuales una persona forma parte. La pertenencia a estos grupos determina un sentido de unidad e identidad, es decir, el individuo se define como integrante del grupo y le guarda lealtad, lo cual determina cuestiones importantes de su identidad. El ejemplo más claro de un grupo de pertenencia es los amigos de la adolescencia. Estos grupos son fundamentales en el desarrollo de la personalidad de todos los seres humanos. La pertenencia a un grupo puede determinar sus valores y preferencias, al igual que su relación con las personas que no hacen parte del grupo. Normalmente, todos los individuos pertenecen a grupos de diferentes características y diferente tamaño. La familia, la escuela, la iglesia, un equipo deportivo, una etnia, un pueblo o una nación. Por lo tanto, la construcción de sus relaciones no está basada en un solo modelo. Características de los grupos de pertenencia. Todos los grupos de pertenencia son diferentes entre sí. Por ejemplo, el grupo de pertenencia de un equipo de baloncesto es distinto al de un grupo de trabajo de una empresa privada. Cada uno se reúne con un propósito diferente y define de forma implícita o explícita sus valores morales, su cultura y sus normas de relacionamiento. Se definen los límites del grupo, es decir, los rasgos de los integrantes que los diferencian de los demás. Estos rasgos son sumamente diversos. Pueden ir desde cuestiones físicas como la forma de vestir, hasta cuestiones ideológicas como la opción política de los integrantes. Las personas tienen un sentido de pertenencia a sus grupos. Por ejemplo, una persona siente que pertenece a un grupo de amigos. Esta misma persona diferencia entre los que están dentro de su grupo y los que no. ¿Cómo se eligen los grupos de pertenencia? Las personas hacen parte de diferentes grupos a lo largo de toda su vida. Su pertenencia a estos grupos puede darse de formas diferentes. En algunos casos, esta pertenencia puede ser electiva. Por ejemplo, en el caso de un grupo de amigos o de un partido político, el individuo puede tomar conscientemente la decisión de hacer parte o no. Sin embargo, en otros casos como la pertenencia a una familia, un grupo étnico o una nación, la pertenencia no es opcional. Por lo tanto, en todos los casos es igualmente influyente en la identidad y los valores de todos los miembros. Por ejemplo, una persona afrodescendiente no puede desligarse de la pertenencia a este grupo. Sin embargo, esta pertenencia se puede expresar de formas muy diversas que incluyen también la negación o transformación de los principios inculcados por el grupo. En este caso, incluso si la persona se siente avergonzada de su origen, se considera el hecho de que este sentimiento es modelado por la pertenencia al grupo. Ejemplos de grupos de pertenencia. Los amigos de la escuela de un niño. Una pandilla de amigos adolescentes. Los familiares. Compañeros de un equipo de fútbol. Compañeros de trabajo. Los afiliados a la iglesia de un pueblo. Los ciudadanos de tu misma ciudad. Personas de tu misma etnia. Las personas que pertenecen a un mismo club. ¿Por qué son importantes los grupos de pertenencia? La dinámica de los grupos es determinante para toda la experiencia humana. En primer lugar, estos grupos tienen que ver con la definición de los valores que definen la interacción humana. Por ejemplo, el principal grupo de pertenencia es la familia. Lo es, especialmente, porque es dentro de este grupo que se constituyen las primeras percepciones acerca de la sociedad. La religión y las ideologías son apropiadas por los sujetos en una experiencia familiar. Por lo tanto, esta interacción tiende a definir también la elección de otros grupos de pertenencia. La iglesia, la escuela, el trabajo o el partido político son todos espacios que suelen estar determinados por la influencia de los valores familiares. Además, la pertenencia a estos grupos también puede determinar la relación con las personas que no hacen parte de ellos. En estas relaciones también se desarrollan los prejuicios y la discriminación. Por ejemplo, la pertenencia a una clase social alta determina una relación de diferencia con aquellas personas que no hacen parte del mismo grupo. Esta diferencia puede ser percibida como positiva o negativa. Sin embargo, usualmente en estos casos es donde se establecen las relaciones de opresión y discriminación.
Por lo tanto, el concepto de grupos de pertenencia es sumamente importante para comprender el funcionamiento de cualquier sociedad. Límites de los grupos de pertenencia. La importancia de los grupos de pertenencia radica en la noción de pertenecer a ellos. Por este motivo, la interpretación de los límites de cada grupo es clave para determinar quién pertenece y quién no. Estos límites pueden ser de diferente naturaleza. Por ejemplo, pueden ser prácticas cotidianas como las costumbres de alimentación o el uso del lenguaje, así como rasgos más complejos como la etnia o la religión. En oposición a los grupos de pertenencia, existen los grupos de referencia. Estos últimos se caracterizan porque el sujeto no pertenece a ellos. Sin embargo, esa no pertenencia también define su personalidad o su identidad. Tipos de grupos sociales. Los sociólogos distinguen entre diferentes tipos de grupos sociales. Estos grupos se clasifican según el grado de cercanía que los miembros tienen entre sí. Grupos primarios. Los grupos primarios son aquellos en que sus miembros gozan de una gran cercanía entre ellos. Normalmente son grupos pequeños, incluyen relaciones íntimas y son de larga duración. Por lo tanto, estos grupos tienen una gran importancia en la vida cotidiana de los individuos. Se usa el término primarios para designarlos porque son la fuente primaria de las relaciones y los primeros espacios de socialización de los individuos. Son grupos que brindan amor, seguridad y cuidado. Además, son cruciales en la definición de las actitudes, los valores y las creencias de sus miembros. Estos son valores determinantes que tienden a permanecer por mucho tiempo y definir la vida de las personas. La familia nuclear es considerada como el grupo primario más importante. Sin embargo, existen muchos otros grupos que cumplen con estas características. Los grupos de amigos cercanos, por ejemplo, suelen ser pequeños y sus relaciones pueden ser cercanas y duraderas. Grupos secundarios. Los grupos secundarios se caracterizan por no tener mucha cercanía entre sus miembros. Pueden ser pequeños o grandes, pero en su gran mayoría son impersonales y están delimitados por un objetivo determinado. La pertenencia a una escuela, a una universidad o a un partido político son ejemplos de grupos de pertenencia secundarios. En estos casos, los encuentros tienen un fin específico y el vínculo entre sus integrantes se limita al cumplimiento de estos fines. Por lo tanto, no suele existir un vínculo emocional cercano. En algunos grupos secundarios, es posible que sus integrantes mantengan una relación informal y lleguen a conocerse bastante bien. Sin embargo, estas relaciones estarán limitadas a un contexto específico y se disolverán con facilidad. No obstante, los límites entre grupos primarios y grupos secundarios suelen ser bastante difusos y pueden variar. Por ejemplo, entre algunos estudiantes de una escuela puede generarse un vínculo más cercano que se transforma en una amistad duradera, es decir, un grupo primario. Ya hemos llegado al final de este video. Como ejercicio práctico para comprobar lo que has aprendido, te propongo que dejes en los comentarios 2 ejemplos de grupos de pertenencia. Si te ha sido de utilidad, dale like y suscríbete para seguir aprendiendo más temas interesantes. ¡Feliz día! ¡Hasta pronto!